Hermano Charlie. De hecho, quiero que platiquemos un rato. Yo voy a decirles algunos puntos que traigo. Voy a compartir pantalla y pero también quiero que más que una exposición monóloga sea, si es posible, que podamos participar con algunas lecturas y también si al final ustedes tienen alguna pregunta, también lo vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, por favor, hermanos. Bueno, aquí está rapidito. ¿Qué hizo Jesús el sábado después de su crucifixión? Vamos a hacer una oración. Padre bendito, gracias porque tú nos das la vida, la salud. Y en esta semana que estamos recordando lo que hiciste, Señor Jesús, durante la última semana que estuviste aquí en la tierra. Hemos, Señor, estado hablando de algunos puntos, de algunos detalles de tu vida física y ahorita, Señor, vamos a hablar de lo que pasó, Señor bendito, contigo en este día sábado después de la crucifixión y después también de la sepultura. Bendito sea, Señor, por esta meditación y te ruego que tu Santo Espíritu me guíe para que de esa manera, Señor, estemos compartiendo tu verdad. Gracias, Padre, y también gracias por mis hermanos que están aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a platicar, hermanos, primero de que Jesús como ser humano, él fue y es 100% hombre y 100% Dios. Recordemos que según ahí en Filipenses capítulo 2, dice que él no tuvo su trono como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y tomó forma de hombre, tomó forma de siervo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sí, porque Dios, Jesús como Dios no puede acercarse a nosotros porque su poder es tan inmenso, es tan absoluto e incomprensible para nosotros, de tal manera que por su poder, al estar con nosotros, quedaríamos fulminados, no aguantaríamos su presencia, que recordemos, bueno, a mí siempre me impacta la vez que Moisés, que es el hombre que se ha acercado más a la deidad, a esa deidad completa, a esa deidad sin limitaciones. Y dice la escritura ahí que Dios tuvo que cubrirlo con una roca. Por eso hoy que fuimos al cañón de San Lorenzo, estaba pensando, bueno, esas piezas enormes de piedra, ¿no? Que, que pueden ser partidas por el poder de Dios. Sin embargo, en ese momento Dios cubrió a Moisés para que pudiera tener una cercanía. Y recuerden que Moisés le dijo, pues muéstrame tu rostro. Y le dijo, ay, hijito, pues no hay gente que me vea y viva. Y en este caso, Jesús tuvo que limitarse, tuvo que humanizarse, tuvo que vestirse de humanidad para que de esa manera la gente pudiera tener cercanía a él. Y en este caso, pudiera incluso someterse a escarnio, someterse a la muerte. Recuerden que también hubo ahí una plática entre Jesús y Pedro, cuando le voló la espada, con la espada, la oreja a Malco, y le dijo, ¿no crees que yo podría clamar en este momento y mi padre me mandaría 12 legiones de ángeles y esto pues lo resolveríamos muy fácil? Pero ahorita es el tiempo de las tinieblas, es el tiempo de cómo debe ir el Hijo del Hombre para hacer la expiación por el pecado de los seres humanos. Y llegó ese momento donde pues los hombres pudieron hacer escarnio de él.
y vamos a ver los acontecimientos en la crucifixión del Señor Jesucristo. Recuerden que era un viernes y el Señor Jesús estuvo desde las 9 de la mañana, 12 del día, y después de 12 del día a las 3 de la tarde, que fueron las 3 horas que estuvo crucificado, y a las 3 de la tarde murió. Les recuerdo, hermanos, que a las 3 de la tarde en el templo de Jerusalén era la hora del sacrificio de la tarde. Por eso Jesús muere con todos los detalles de la ley. Murió en la Pascua, murió el día de la Pascua, murió en viernes y murió a las 3 de la tarde, que era la hora del sacrificio de la tarde, y a esa hora en el templo de Jerusalén se estaba ofreciendo el sacrificio de un cordero. Y a mí me impacta también en ese sentido porque Dios no estaba viendo en ese momento el sacrificio del cordero allá en el templo de Jerusalén, sino estaba viendo en el Gólgota, que recuerden que Gólgota, el monte de la calavera o también el Calvario es el mismo nombre, es el mismo nombre. Y ahí Dios tenía su atención. Dice que en ese momento a las 3 de la tarde, bueno, desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde, si alguien me ayuda a leer Mateo 27:45, abre su micrófono y me ayuda a leer Mateo 27:45. Dice, tinieblas en toda la tierra desde la hora sexta hasta la hora novena. Y ven que la hora sexta, que es las 12 del día, hasta la hora novena, es donde más intenso brilla el sol, y a esa hora se produjo un eclipse que oscureció la tierra. ¿Alguien que lea, por favor? Y desde la hora sexta, tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Ajá. Así que recordemos, a la hora más difícil, perdón, a la hora del resplandor más grande del día, cuando la luz es más intensa. Sé que también la temperatura del calor del sol se halla entre las 2 y 3 de la tarde. Bueno, el Mateo 27:51, también si tiene alguien Mateo 27:51, ¿qué pasó ahí? Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Bueno, ahí pasaron dos milagros, ¿no? Dice que, bueno, tres. El velo del templo se rasgó en dos. La tierra tembló, hubo un terremoto. Por eso les decía hoy de esas rocas, ¿no? Porque las rocas no se refiere a piedras pequeñas, sino se refiere a grandes volúmenes de piedra. Y dice que se partieron. Bueno, en la primera parte hablamos acerca del velo del templo. Aquí atrásito de mí, en medio de las flores, ¿sí ven que ahí está la Biblia? Está aquí arribita del bautisterio. Entonces, atrásito de las flores van las cortinas. Nuestras cortinas aquí del templo están en dos piezas para que las podamos abrir a derecha y a izquierda. Sin embargo, recordemos también que en el templo de Jerusalén, el templo tenía una cortina que era de una sola pieza. ¿Por qué? Porque separaba el lugar santo del lugar santísimo. ¿Se acuerdan? El lugar santo del lugar santísimo. Ahora, en el lugar santo sí podían estar el sumo sacerdote, podría estar también el sacerdote que oficiaba en en cada día de reposo, el sábado. Sin embargo, el lugar santísimo nos hemos de recordar, los que hemos leído ahí Levítico, Deuteronomio, hemos recordado, hermanos, que el lugar santísimo entraba el sumo sacerdote y solamente entraba una vez al año. Y entraba para ofrecer el sacrificio, recibir de Dios, entregar el perdón de pecados, o sea, pedir perdón por los pecados del pueblo, y solamente lo hacía una vez al año. Ahora,
el hecho de que el velo del templo se haya rasgado en dos, de arriba a abajo, eso quiere decir que el sacrificio de Cristo que se estaba ofreciendo en el Gólgota es el que dio el acceso completo al ser humano del lugar santo al lugar santísimo. Por eso, cuando querramos saber algo muy fuerte acerca de lo que Jesucristo hizo para cambiar el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, la ley por la gracia, leamos el libro de Hebreos. El libro de Hebreos nos va a decir, ¿verdad? Que esta fue la transición que hizo Jesús. Ahora, la tierra tembló, la tierra tembló. El poder de Dios se estaba manifestando porque pudiéramos nosotros interpretar, ahí no tenemos una interpretación específica del Antiguo Testamento en alguna profecía, pero el hecho de que la tierra haya temblado es que se le avisó a todo el mundo, a todos los habitantes de la tierra, donde quiera que estuvieran, que el lugar santísimo había sido abierto por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso tembló. Recuerden que pues un temblor es percibido por la gente, ¿verdad? Y conmueve. Yo no sé qué habrán sentido las personas ahí de ese tiempo, pero percibieron el poder de Dios. ¿Recuerdan cuando Elías oraba, ¿verdad? Se manifestaban algunas cosas así, o cuando Eliseo oraba, ¿verdad? Dice que una vez que se manifestó Dios, dice que las piedras se partían, pero ahí no estaba el poder de Dios, que vino también un viento fuerte y vinieron tantas cosas, ¿verdad? Pero dice que Dios apareció en el silbo suave y apacible. Y dice que no solamente fue un temblor, sino fue un terremoto porque las rocas se partieron. Yo no sé en esta cuestión, Mateo, que era un hombre que estaba ahí cerca de Jesús, sin duda Mateo cuando escribe recuerda lo que pasó ese día con las tinieblas, con el velo del templo, con el temblor, con las piedras que se partieron. Y él escribió porque él estuvo ahí cerca de Jesús y se dio cuenta de todas estas cosas y nos la compartió. Ahora, otra cosa, dice que los sepulcros se abrieron y se levantaron unos santos. Eso fue impactante. Eso fue impactante. Los sepulcros se abrieron. Recordemos, hermanos, bueno, ¿alguien tiene Mateo 27:52? Que lo lea. Yo. Sí. Dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. A mí me daría miedo eso, ¿no? Porque recuerden, hermanos, que los sepulcros no es como ahora, ¿verdad? Que están bajo tierra. Los sepulcros en ese tiempo normalmente estaban a nivel de tierra, estaban en cuevas, estaban cavados en rocas, estaban cavados a las orillas de un monte y ahí se hacían unas cuevas y se metían los cuerpos. Normalmente, como lo dice aquí la escritura, las cuevas se tapaban con rocas y esas rocas pues eran selladas con alguna especie de mezcla de cemento, que obvio es que en ese tiempo no había cemento, pero había ciertos materiales con que sellaban los sepulcros, pero se abrieron los sepulcros. No nos dice la escritura que permanecieron estos santos, o sea, estos ni quiénes, ni cuáles santos, pero suponemos que los santos pues fueron hombres que siguieron a Jesús, hombres que creyeron en Jehová, hombres que estaban buscando siempre la presencia de Dios, que tuvieron un compañerismo fuerte con Dios. Ellos fueron los que se manifestaron. Algunos que los conocían en ese tiempo se dieron cuenta de que habían resucitado y los vieron. Tampoco nos dice si hubo conversaciones, pero lo cierto es que sí se levantaron. ¿Qué nos quiere decir eso? Bueno,
nos quiere decir que el poder de Dios, el poder de su resurrección, da vida. Mateo 27:52. Y otra cosa, dice, muchos de los soldados creyeron que Cristo verdaderamente es Dios. Ahí está, Mateo 27:45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Ah, entonces ahí puse mal el versículo. Ha de ser entonces de que Mateo 27:45. Bueno, les voy a deber ese versículo, pero ¿se acuerdan que cuando cuando murió Jesús y pasaron todas estas cosas, vieron las tinieblas, sintieron el temblor, escucharon que las piedras se partieron, los soldados expresaron, verdaderamente, ¿qué? Era el Hijo de Dios. Verso 54. A ver, léelo por favor, hermano. Es Mateo 27:54, ¿verdad? Así es. Y el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Qué impactante, ¿no? Después de ver todo eso. Ahora recuerden, hermanos, que un centurión era un soldado que estaba al frente de 100 soldados. Por eso ahí la Biblia dice, y los que estaban con él, o sea, eran muchos soldados que creyeron en el Señor Jesús como el verdadero Mesías. Y él dijo, este era verdaderamente el Hijo de Dios. Bueno, vamos a pararle aquí con esta situación y vamos a meternos a otra cosa. Si alguien tiene una pregunta o un comentario, puede interrumpirme, hable. No les puedo ver ahorita a todos, pero si tiene una pregunta o un comentario, puede abrir su micrófono e interrumpirme. Ahora, vamos a ver, todo eso pasó el viernes en la tarde. El viernes en la tarde. Estamos hablando ya desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde. Pero ¿qué pasó una vez que Jesús, una vez que decidieron una situación ahí que sucede? Recuerden que el día de reposo empieza para los judíos, y eso es hasta ahora, los viernes a las 6 de la tarde y termina el sábado a las 6 de la tarde. Ese es el día de reposo para los judíos. Por eso ellos tenían como costumbre o tenían como ley religiosa de que si crucificaban a alguien, específicamente si crucificaban a alguien en el día viernes, no podrían dejarlo hasta después de las 6 de la tarde. Tenían que bajarlo y sepultarlo antes de las 6 de la tarde, porque a las 6 de la tarde entraba el día de reposo. Vamos a ver ahí Juan 19, 31 y 32. ¿Alguien que nos ayude a leer Juan 19, 31 y 32? ¿Sí están aquí, hermanos? Juan 19, 31 y 32. ¿Alguien que lee? ¿Sí? Dice así, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Miren, pues de una vez pásate al 33, al 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Bueno, vamos a ver, gracias hermano. Primero vamos a ver la cuestión de la preparación.
Recuerden que para los judíos han sido bien radicales, así que ellos tenían que prepararse, pues la mayoría de ellos andaban ahí en el borlote de crucificar a Jesús y a los otros dos ladrones, y tenían que prepararse. La preparación consistía en que pues ellos preparaban su cuerpo, su ropa, preparaban su comida y se preparaban de alguna forma espiritualmente para entrar al día de reposo. Porque recuerden que para los judíos el día sábado no hacían nada. De hecho, ellos pusieron incluso aparte de lo que Moisés escribió en los libros de la ley, ellos incluso pusieron, por ejemplo, no puedes levantar más de 3 kilos. ¿Se acuerdan? Ahí Jesús lo dijo, por ejemplo, no podían encender fuego para cocinar, así que tenían que preparar su comida. No podían caminar, creo que más de 3 kilómetros no podían caminar, porque como la ley dice que no harás en el día de reposo ningún trabajo, pues ellos designaron cuánto es un trabajo. Así que por eso decidieron eso, irse a su casa y hacer la preparación. Y les apresuraba porque ya eran pasadito de las 3 de la tarde, les quedaban 2 horas y media. 2 horas y media. Por eso aquí, bien crueles, ¿verdad? Los judíos dice que pidieron que se bajaran o que se mataran para que rápido los metieran a los sepulcros. Por eso les quebraron las piernas a los 2 ladrones para acelerar su muerte. Y ahí podríamos explicar un poquito, ¿verdad? De que cuando pues los talones estaban todavía haciendo fuerza, le daban fuerza a los pulmones y al corazón para que de esa manera se mantuvieran en vida. Y una vez que les quebraban, se soltaba el cuerpo y ahora sí el corazón se paraba. Sin embargo, Jesucristo, no, o sea, cuando llegaron a él se dieron cuenta que él ya estaba muerto. Es más, algunos de ellos y los soldados escucharon cuando él gritó, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, así que ya no estaba vivo. Pero la prueba que hicieron fue la cuestión esta de la lanza, ¿no? Ahora, recuerden, ¿verdad? Que la profecía del libro de los Salmos dice que ninguno de sus huesos sería quebrantado. Así que esa profecía ahí se cumplió. Bueno, vamos a ver otra cosa. Marcos 15, 42 al 47. ¿Alguien que lea Marcos 15, 42 al 47? Sí, hermano. Dice, Jesús es sepultado. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión, le preguntó si estaba muerto. E informando por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña. E hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde le ponían. A ver, ahí ya nos dimos cuenta de varios detalles, pero dice que el cuerpo de Jesucristo fue sepultado ¿por quién? Por José de Arimatea, y también nos dice que se le unió Nicodemo. Eso nos lo dice en Juan 19, 39, que ya leímos al principio. Así que estos 2 hombres pidieron el cuerpo de Jesús. A mí también me impacta esa parte de cómo José de Arimatea o Nicodemo, que ellos eran hombres que podemos decir económicamente eran hombres pudientes. Por eso la escritura dice que con los ricos fue su sepultura.
y ellos pidieron el cuerpo de Cristo, le pusieron sábanas nuevas y sepulcro nuevo. Así que ahí estuvo muy bonito, demostraron su amor y pues su entrega. Y la parte esta, ¿verdad? De que dice que llevaron como 100 kilos de mirra y aloes para sepultarlo. A ver, hermanos, dije 100 kilos, pero no, es otra cantidad en medidas hebreas. Pero sacamos el equivalente y son como 40 kilos de un compuesto de mirra y aloes. ¿Sí? O sea que llevaron un buen montón para ponerle a Jesús ahí en su tumba. Mucho. Era una gran cantidad y se supone que por ser personas pudientes, personas bien económicamente, pudieron llevar todo esto en muestra de atención. A pesar de que un día Nicodemo solo fue de noche y José de Arimatea, que era uno de los principales que tomaban decisiones y que él no participó con ellos en la decisión de crucificar a Jesús, ahora se manifiestan y dicen, vamos a hacer una sepultura digna al Señor Jesús. Eso también es motivo de admiración para estos dos varones. Bueno, la última cosa es que las mujeres se regresaron, pero se dieron cuenta dónde pusieron a Jesús. Eso es muy bueno. Se dieron cuenta. Si se regresaron a preparar especies aromáticas y ungüentos, no podrían regresar al otro día, que era día de reposo, el día sábado, para llevarlos después, pero sería hasta el domingo. Ahora, vamos a ver. Entonces Jesús queda en el sepulcro, vamos a decir, desde las 5 de la tarde del viernes, pasa todo el sábado y luego resucita en el día de reposo. El día de reposo, ¿a qué hora empezaba el día de reposo? Bueno, el día de reposo empezaba, terminaba a las 6 del otro día, ¿no? Sin embargo, muy temprano fueron, y esa parte pues la vamos a platicar más mañana, pero fueron horas que estuvo el Señor Jesús. Ahora, para mí es muy fácil decirles dónde estuvo el Señor Jesús ese día que no estuvo aquí en la tierra. ¿Cómo se los puedo decir tan fácil con esta parte? ¿Qué pasó el día sábado? Ya está sepultado. Vamos a ver Mateo 27, 62 al 66. Alguien que nos ayude. Mateo 27, ¿Lo leo? 62. Sí, por favor, adelante. 27, 66, ¿verdad? No, 62 al 66. Dice así. Al día siguiente, que es después de la preparación permítame. Ahora sí. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y será el poster error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id y asegúrenlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo las guardias. Miren, hermanos, aquí me impacta y por eso quise que cantáramos Castillo fuerte es nuestro Dios. Y hay una parte del himno dice, y si demonios 1000 están prontos a devorarnos, no temeremos porque Dios sabrá cómo ampararnos. Y después dice, que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa.
pero aquí estaba como león rugiente. Él había pensado, ya lo derroté. Engañé a uno de sus hombres, cerquita, ahí, Judas Iscariote. Todo lo que se hizo, hermanos, con respecto al juicio de Jesús, y ahí podemos leer evidencia que exige un veredicto de Josh McDowell, o la segunda evidencia, que es el segundo libro que sacó el hermano, que todo estuvo fuera de la ley. Ahora miren, los judíos y los principales sacerdotes pidieron a Pilato una guardia para la tumba. Ahora, recuerden, hermanos, que ellos no deberían ir a ese día, porque ese día, el día de reposo, deberían estar guardados celebrando el día de reposo o guardando el día de reposo. Pero ellos estaban empeñados ahí, incitados por el diablo, para que fueran y guardaran la tumba. O sea, violaron esta cuestión, ¿verdad? Ahora también es importante que recuerden que uno de los argumentos por los cuales llevaron a la cruz a Jesús era que Jesús dijo, él dijo que iba a destruir el templo y en 3 días lo iba a levantar. Pues no que eso era una verdad, o no que eso era una agresión. ¿Y por qué ahora están argumentando de que Jesús se iba a levantar? Porque ellos también habían entendido que no hablaba del templo físico, del templo que les construyó Herodes, sino hablaba del templo que era su cuerpo. O sea que había una contradicción ahí, pero dice que este día, eso fue lo que pasó. El día sábado, eso fue lo que pasó. Al otro día fueron temprano y fueron a hacer su borlote otra vez y pues sí, pidieron la guardia y los soldados tuvieron que ir a ese lugar para guardar a Jesús, a guardar la tumba de Jesús. Recuerden aquí, quiero decirles aquí, recuerden que nosotros como parte de nuestra constitución humana, de nuestra personalidad, otra vez, lo que está en la tumba, ahí en la cueva, es el cuerpo de Jesús, pero Jesús no está ahí. ¿Qué pasó con el cuerpo de Jesús? Pues lo que él mismo dijo en Lucas 23, 42 y 43. ¿Alguien lee Mateo 23, 42 y 43? Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿dónde estaba Jesús? En el paraíso. Jesús se fue al paraíso. Llegó primero al paraíso Jesús, porque ¿quién murió primero? Murió primero el Señor Jesús. Ya nos dimos cuenta, ¿verdad? Que el momento en que los judíos exigen de que los cuerpos sean retirados, pues toman en cuenta y ven que estos malhechores todavía estaban respirando. Por eso les quebraron las piernas. Sin embargo, Jesús ya no estaba. Entonces, cuando Jesús ya se había ido y le dan muerte después a los malhechores, Jesús estaba en el paraíso. Y cuando llegó el malhechor al paraíso, o mejor dicho, cuando se murió, ¿a dónde llegó? Al paraíso. Y resulta que ahí ya se encontró a Jesús. ¿Estamos? ¿Estamos ahí? Yo sé, hermanos, y vamos a dejarle ahí, voy a darles 2 citas, voy a darles 2 citas que se han malinterpretado, que es Primera de Pedro 3, 18 al 20, donde dice que él, fue y predicó a los espíritus encarcelados. Se ha interpretado mucho de que Jesús fue al infierno y de que Jesús no sé cuánto, pero la Biblia no nos dice más con respecto a esto. Nosotros sabemos que Jesús se fue al paraíso porque Él lo dijo en ese momento. Y estos versículos se han malinterpretado.
Solamente queremos decir que espíritus encarcelados son todos los espíritus, y ahí aluce, por ejemplo, desde Noé hasta este momento, son espíritus que no han obedecido a Jesús. Están encarcelados en sus delitos y pecados. Pero esos versículos se han mal interpretado y mucho lo manejan, por ejemplo, los testigos de Jehová, lo manejan mucho los mormones, y obvio es el catolicismo para decir que podemos sacar a una persona incluso del infierno y pasarlo al cielo. Entonces eso está mal interpretado. Y el otro pasaje que les dejo ahí también para que lo revisen es Efesios 4:8 al 10. Efesios 4:8 al 10 dice que el mismo que subió es también el que bajó y fue hasta las partes más bajas para llenarlo todo. Y dice las partes más bajas de la tierra. Y ahí algunos interpretan que en el centro de la tierra está el infierno. Por eso ahí dice Jesús que fue a las partes más bajas de la tierra, que es donde está el infierno. Cosa que no es así, porque sabemos que el infierno es otro lugar que Dios ha preparado para el diablo y sus ángeles, y eso pues ya llegará un momento en que nosotros lo veamos específicamente para estudiar un poquito más acerca de lo que es el infierno. Sin embargo, estos versículos se han mal interpretado, pero lo que sí sabemos es que Jesús se fue al paraíso, y me encanta pensar en esto, cuando llega el malhechor y se da cuenta de que tiene un encuentro en el paraíso con Jesús, porque él dijo, hoy mismo estarás conmigo. Jesús estaba en el paraíso. ¿Tienen alguna pregunta o comentario, hermanos? Vamos a tomar 5 minutos. A ver, vamos a tomar 5 minutos.